Bienvenidos al Seminario Teológicos, un espacio donde la teología se encuentra con la vida cotidiana. Feliberto Vázquez Rodríguez, como el exponente de los estudios, estará guiándolos a través de discusiones profundas y reflexiones sobre los textos sagrados y su relevancia en nuestro mundo moderno. Juntos, exploraremos las grandes preguntas de la fe, desafiaremos nuestras creencias y buscaremos una comprensión más profunda de nuestra espiritualidad. Así que, ya sea que estés en tu casa, en el auto o en cualquier lugar, te invito a unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y crecimiento. Un saludo a todos, la gracia de Dios mora en la vida de cada uno de ustedes. Siempre les agradezco a las personas que están pendientes a este ciclo de estudio, que comentan, que comparten, que dan like, que siempre están siguiendo esta serie que yo va mostrando sobre teología sistemática, el primer volumen, sobre el cual ya hemos dado lo que es introducción a la teología sistemática, bibliología, escatología, teología propia, cristología, y ahora vamos por neumatología, la que es la doctrina del Espíritu Santo, y este ya es el penúltimo estudio que vamos a dar sobre esta serie. Hoy nos toca hablar de lo que es la morada del Espíritu Santo o, si usted lo prefiere, la habitación del Espíritu Santo. Y comencemos con el hecho de morar en las personas, que es el ministerio más distintivo que tiene el Espíritu Santo hoy en día, a diferencia del Antiguo Testamento. Y eso nosotros lo vemos claro en Juan 16, 14, 16, que es un versículo clave para indicar el ministerio del Espíritu Santo en esta era. Y allí Jesús prometió que el Espíritu Santo habitaría en los creyentes de forma permanente. Tal habitación permanente no sería para unos cuantos creyentes, sino para todos. Y hay varias afirmaciones afirmaciones que confirman este hecho. Recuerden que en el estudio pasado que dimos, hablamos claramente de lo que es el sello del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, y vimos que eso sucede inmediatamente. Tú crees, inmediatamente crees, eres sellado por el Espíritu Santo como propiedad de Dios y eres bautizado por el Espíritu Santo para entrar en el cuerpo de Cristo y para limpiar tus inmundicias espirituales, de una forma de decirlo, y entonces ser parte ya del cuerpo de Cristo, y que eso es para todo, en el mismo momento que crees. Eso no es algo que llega luego en el futuro, es un mal error terrible que nosotros ciertamente tenemos, pero que bueno, las escrituras es lo que enseñan. Entonces vamos a ver algunas verdades de las que las escrituras enseñan sobre el Espíritu Santo y sobre esa morada o habitación permanente del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Para eso siempre vamos a compartir pantalla para que usted pueda ir viendo las referencias y pueda seguir el estudio de una manera más esclarecedora. Siempre le digo, la nota del estudio está en la descripción del video, que con la cual usted puede descargarla y puede verla en la nota del estudio y también la diapositiva. Lo primero es que el Espíritu Santo es un don. El Espíritu Santo es un don entregado a los creyentes en Jesús, sin excepción. No hay condiciones adjuntas al regalo del Espíritu Santo, a no ser la fe en Jesús, como enseña Juan 7, 37 al 39. Muchas escrituras hablan del Espíritu que es dado a los creyentes. La palabra dar en esta instancia quiere decir entregar un regalo, y aparece también en segunda carta a los Corintios 1:22, primera carta a los Tesalonicenses 4:8 y primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 13. Aparte de aceptarlo, no hay nada que la persona pueda hacer para recibir el Espíritu, pues se entrega como un regalo. Por eso es un don de gracia. El Espíritu Santo se entrega en la salvación, como le venía diciendo antes de la diapositiva. Esta es la declaración positiva de su contrapartida negativa, según la cual el incrédulo no posee el Espíritu. Efesios 1:13 indica que el Espíritu se entrega en el momento de la salvación. El sello y habitación del Espíritu ocurre en el momento de creer. Gálatas 3:2 también enfatiza esta misma verdad. Una persona que no posee el Espíritu Santo no es creyente. Romanos capítulo 8, versículo 9 enfatiza: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es una referencia al Espíritu Santo, no es de él. Judas 19
se refiere a los incrédulos como los que no tienen el Espíritu. O sea, una persona que no tiene el Espíritu Santo no es creyente, por más que religioso que pueda parecer o por más afín a nuestra fe que pueda parecer. Aquí es importante, siempre yo le digo, cuando ustedes vean un uno aquí y vean la referencia aquí, es importante siempre que la lean, que dice: la frase habiendo creído es un participio aoristo coincidente según los gramáticos porque denota una acción que coincide en el tiempo del verbo principal. Eso lo dice F.F. Bruce. El Espíritu Santo habita en los creyentes carnales. Los cristianos carnales de Corinto, a pesar de ser culpables de incesto, de demandar a otros creyentes y de otros pecados, estaban habitados por el Espíritu Santo, según enseña en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Yo sé que esto yo tengo que detenerme un poquito y explicarlo, porque hay muchos errores, pero vamos a seguir y luego me detengo a explicar esto mejor. Si un grupo selecto fuera su habitación, entonces los Corintios no lo hubieran sido. En Romanos 8:9 y en 2 Corintios 1:22 exigen a modo de conclusión que todos los creyentes, a pesar de su condición espiritual, sean habitados por el Espíritu Santo. Otro punto: el Espíritu Santo habita permanentemente en los creyentes. Además de habitar en todos los creyentes, el Espíritu Santo habita en ellos de forma permanente, que es lo que enseña Juan 14:16. Los creyentes reciben el Espíritu Santo como arras, una verificación de su glorificación futura. Eso nosotros lo vimos ya en varias clases, hemos visto esta misma verdad. Yo creo que estamos sumamente claros con ese tema. Vamos ahora a hablar de los problemas de la habitación del Espíritu Santo, o sea, del habitar permanente del Espíritu Santo. Hay varios textos que son problemáticos con respecto a la enseñanza neotestamentaria de habitar permanente en los creyentes. Algunos merecen especial atención. Vamos aquí. Salmos 51:11, la oración de David: no quite de mí tu Santo Espíritu, se relaciona con la habitación temporal del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Después de Pentecostés, el Espíritu habita de manera permanente en el creyente. En el Antiguo Testamento, recordemos que ya explicamos eso en el estudio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Recordemos de que ciertamente el Espíritu Santo venía por momento para capacitar al creyente para hacer algo en específico y luego se iba. No tenía una habitación permanente como sí la tiene hoy en día. Hechos 5:32, Pedro no establece la obediencia como una condición para que el Espíritu habite en el creyente. Antes bien, Pedro usa obedecer como sinónimo de creer. Se usa una expresión similar en Hechos 6:7, donde está claro que el significado es fe. El que no cree ya ha sido condenado, porque obedecer y creer es sinónimo en las Escrituras. Si no es así, necesito que me den prueba, pero es sinónimo en las Escrituras. Obedecer y creer es lo mismo. Hechos 8:14-17. Esta fue una situación única durante la transición de la ley a la gracia y de Israel a la iglesia. Debía haber clara evidencia de que los samaritanos también recibían el Espíritu Santo como los judíos. Ello no constituye una norma en la actualidad. Fuera norma, nadie podría recibir el Espíritu Santo porque necesitaría a los apóstoles para confirmar que sí habita en los creyentes, tal como lo hicieron los samaritanos. Con respecto a lo último, ustedes recuerdan, por ejemplo, en la clase donde dimos de lo del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que estamos hablando de que Hechos compila lo que es el periodo de transición entre la ley y el periodo ya de gracia abundante de la iglesia. Entonces, en ese periodo todavía las cosas no estaban tan claras, se necesitaban alguna intervención especial de lo que son los apóstoles. Entonces, para que no hubiese confusión y para ver que ambos que iban en la misma línea de fe, de espíritu, de creencia, cuando los samaritanos recibieron el evangelio, los apóstoles fueron y confirmaron el Espíritu Santo poniéndole la mano. Hoy en día no hay apóstol. Para que se entienda, tu líder no te puede infundir el Espíritu Santo encima. Tu líder no es fundamento de la iglesia, fueron los apóstoles, dice la Biblia, fundamento, una vez se pone y no más. Entonces,
En el periodo de transición entre la ley mosaica y la gracia abundante de la iglesia, en ese periodo los apóstoles estaban trabajando con las cosas trabajando más con el pueblo judío para que ellos entendiesen de que en este nuevo tiempo de administración, ya Dios daba la salvación a los gentiles sin tener que circuncidarse ni guardar toda la ley, sino cosas en específica. Ya el ritualismo mosaico no era necesario para ellos guardar. La mayor prueba de eso tú lo puedes ver en Hechos 15. Yo expliqué en la clase del bautismo del Espíritu Santo esto para no repetirme nuevamente. Remito a las personas que por primera vez están viendo esta serie a que vayan allá, que hay una explicación completa sobre esto. Sobre otro punto que yo sé que causa confusión y quiero ser claro. Yo no voy a favor de la carnalidad, del cristianismo fácil y de la pecaminosidad y la mundanalidad dentro de la iglesia. No creo en eso, no estoy de acuerdo con eso, ni estoy a favor de eso. Ahora, ese error que nosotros tenemos de que el Espíritu Santo no habita en un templo sucio y por tanto, que es un dicho que se usa mucho, a pesar de que la Biblia no dice eso, pero eso de que si una persona peca, de que el Espíritu Santo se va y luego de que vuelve cuando se arrepiente y demás, es una falacia. El Espíritu Santo se contrista cuando tú pecas y si tú le das más cabida al pecado y a la carne, él se contrista y tú vas perdiendo influencia del Espíritu Santo en tu vida hasta en el momento en punto en el que tú como creyente verdadero tienes convicción de pecado nuevamente, porque no es que el Espíritu Santo deja de funcionar en tu vida, sino que la influencia tú la vas menguando mediante tú vas dándole mucho valor a la carne. O no sé si usted se fija, que usted ha pasado temporada donde usted simplemente está viendo Netflix en su casa, está viendo videos de cosas que, no estoy hablando de videos, sino videos estúpidos en TikTok y en YouTube, mirando farándula, no estudia, no está leyendo la Biblia ni nada por el estilo, o cuando la lee un solo capítulo y va y te acuesta, pierde muchísimo el tiempo. Tú te preguntas, ¿tú no eres cristiano en ese momento? Claro que sí lo eres. ¿Y tienes el Espíritu Santo en ese momento? Claro que sí lo tienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le estás alimentando mucho a la carne y pierdes influencia del espíritu. Ahora, no llega un momento en punto en el que tú te sientes reprendido luego y tú dejas de eso y te alejas de las redes sociales y te enfocas en Dios, te metes en la oración, te metes en el estudio y te revive esa devoción por Dios. ¿Por qué sucede eso? Eso sucede a que el Espíritu Santo te va dando como impulsos, te va como moviendo y si tú sirves a esos estímulos que el Espíritu Santo está dando, esa convicción de pecado, evidentemente tú vas machucando la carne, dándole Biblia, orando, ayunando y demás, y tú ves cómo la balanza se va inclinando y ya, por ejemplo, tú le habías dado mucho calor a la carne, ¿verdad? Viendo redes sociales y un sinnúmero de cosas, que no es que está mal, sino que el abusar de eso y de cuidar lo espiritual. Eh, entonces, cuando tú vienes y haces caso al Espíritu, haces esto. Hasta que tú estás así. Ya los impulsos carnales pecaminosos, lo tienes aquí abajo, el del espíritu aquí, y por eso vuelves otra vez y te rehabilitas esa comunión con Dios. Entonces, no es que quiere decir que se van, porque en Corinto, esos creyentes de Corinto eran sumamente carnales, se emborrachaban dentro de la iglesia, estaban en fornicación, estaban en problemas dividiéndose la iglesia, estaban poniéndose demandas legales los unos a los otros, según el capítulo 6 y demás, y todos tenían el Espíritu Santo, todos, Pablo lo dijo, todos, y tenían todos los dones. Era la iglesia más espiritualmente carnal que tú podías ver. Tenían todos los espíritus, o sea, todos los dones, tenían el Espíritu Santo y aún así eran unos carnales. ¿Por qué? Porque estaban dándole más cabida a la carne que al Espíritu. Entonces Pablo los reprende en una carta que él envía luego de la primera carta que se perdió. Y entonces nosotros vemos que en la segunda carta que nosotros tenemos en la Biblia, él lo está felicitando por una carta secreta que él le había enviado y que lo había contristado y lo había llevado al arrepentimiento. Entonces, simplemente explico eso para que no crean que es que yo creo que tú puedes ser un carnal y hagas todo lo que te da tu gana y puedas seguir siendo cristiano. No, claramente que no.
Evidentemente, por tu fruto lo conoceréis. Tú puedes estar en un momento de pecaminosidad continua. Ahora, tú no vas a durar la vida entera con eso. Hay un momento en el que el Espíritu Santo te trae otra vez a ti. ¿O quién no sabe carriar? Cuando tú estás descarriado, tú no eres cristiano, tú eres cristiano. Tienes el Espíritu, solamente que lo contristas. Y luego tú, a través de la predicación o de lo que sea, por ejemplo, tú ves cómo esa llama se enciende nuevamente y tú vuelves a la iglesia y vuelves al Evangelio y permaneces. ¿Entiendes? Era simplemente eso que quería aclarar para que no se malentienda. Así que hasta aquí el video de hoy. Dejen sus preguntas, comenten. Siempre estamos pendientes y le agradecemos bastante a las personas que van siguiendo tu ciclo de estudio.